Listo, chicos. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la semana número 3, ¿sí? Que corresponde a las teorías de la educación a distancia, ¿sí? En esta semana 3 veremos las teorías de la educación a distancia, ¿sí? Y nuestro contenido perteneciente a esta semana será la aproximación a las teorías de la educación a distancia, las teorías de la autonomía y la independencia, las teorías de la interacción y la comunicación, las teorías de la industrialización y tendremos un par de reflexiones. ¿Correcto? Entonces, son contenidos de mucho interés. Como yo les decía al inicio de cuando recién me presenté, esta clase o todas las clases son más teóricas, ¿sí? De conocimiento general para todos ustedes. Oh, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase de las teorías de la educación a distancia correspondiente a esta semana, la semana 3? Es identificar las distintas teorías y autores relevantes que guían y orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia. ¿Correcto? Antes de avanzar con el tema que nos toca, me gustaría que analicemos esta pequeña reflexión, ¿sí? Y voy a ir preguntando a ciertos compañeros qué opinan acerca de esto. La reflexión, según Maya, nos dice, he aprendido que aún tengo mucho por aprender. Repito, he aprendido que aún tengo mucho por aprender. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con una interpretación? ¿Quién me ayuda con una opinión acerca de esta reflexión? He aprendido que aún tengo mucho por aprender. Dime, Gonzalo. Para mí se basa esto, es que siempre en este mundo nunca se deja de aprender, siempre hay algo nuevo, aunque sea cómo cambia la vida, cómo cambia un sistema, eso se aprende, siempre se va, o sea, no, es muy corta nuestra vida como para aprender todo. Y como creo que un licenciado decía que hay que leer bastante, pero igual nunca se va a acabar de leer todo lo que hay en este mundo. Entonces, siempre hay algo nuevo que aprender todos los días, aunque sea lo más pequeño o más insignificante, siempre se va a aprender. Perfecto, gracias, Gonzalo. Ahora, tomando en cuenta lo que Gonzalo dijo, un licenciado dijo que hay que leer. Ahora, hay dos situaciones en esto de la lectura, ¿sí? Nosotros sabemos leer o sabemos leer y entender o comprender, ¿sí? Leer. Porque leer es simplemente dar lectura a un libro y listo. Leer y comprender prácticamente es entender lo que yo voy leyendo, que son dos situaciones muy distintas que debería ser un hábito para nosotros al leer y comprender. ¿Ya? Me parece que alguien más alzó la mano, no la vi. No sé si pueden volver a alzar la mano. ¿O quién me ayuda con la participación, por favor? ¿Ya? David, coméntanos, David. Como nos dice ahí en la pantalla, cada día aprendemos las cosas. Eh, los profesores pueden aprender del alumno, el alumno mucho más de los profesores. Aún así, las personas bien adultas igual se aprende eh, cada día. O sea, nunca dejan, hasta vivir siempre vamos a aprender. Ya, muy bien. ¿Quién más me Yo qué ayuda? sé, ¿Sí? ¿Algo más? Coméntanos. Pensé que terminaste. ¿No? Gracias. ¿Alguien más? nada, nada más. Se me fue. Ya se te fue el hilo de la idea. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos con Gema. ¿Qué me dices, Gema? Sí. Listen, yo le iba a rescatar en una clase que usted dijo que las experiencias también nos enseñaban, entonces haz- em, darle como un sentido a esta frase con eso, porque mire, aprendemos también de usted, del trabajo, como usted dijo, de la experiencia, nos enseñan, ¿no? Entonces, todos los días aprendemos.
Hay algo que dijo tu compañero que te antecedió la palabra. Dijo que aprendemos los profesores de los alumnos y los alumnos de los profesores. Ahora, también hay que tomar en cuenta que muchas veces nosotros aprendemos de personas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, ¿sí? ¿Qué podríamos aprender de un niño si yo les digo, aprendamos de un niño que nosotros vemos que camina o está jugando por la calle? ¿Qué podemos aprender de un niño? ¿Quién me da ideas? ¿Qué aprenderíamos de un niño? ¿O no aprenderíamos nada? Yo, por ejemplo, de mi hijo he aprendido la sinceridad. ¿Ya? Él es muy sincero, directo, entonces yo he aprendido bastante de él. Eso. Ya, perfecto. Vamos con David. ¿Qué Eh, aprenderías de un niño tú? aprender a perdonar, ¿Ya? porque los niños, o sea, se pelean, pero ya enseguida están, ya bueno, o sea, se perdonan rápidamente. ¿Ya? Gonzalo, me parece que tú alzaste la mano también. ¿Qué aprenderías o qué aprendes de un niño? Yo diría de la inocencia, de la imaginación que ellos tienen. Nosotros como ya adultos siempre estamos tan ocupados y ellos a veces ven lo más insignificante como lo más hermoso y lo más grandioso para ellos. Ah, perfecto. Ahora, pregunto lo siguiente. Bueno, ya que estamos vísperas de entrar a la Navidad y todo lo demás, ¿ustedes creen que la Navidad es simplemente los regalos, sí, las salidas de farra, ir a tomar o reunirse con la familia? ¿Creen que eso es la Navidad? Pregunto. No, Listen, porque yo, por ejemplo, que perdí a mi papá, ¿Ya? yo creo que desearía estar de nuevo en una cena navideña junto a él, entonces no. ¿Ya? Alejandro, ¿qué me dices tú? Yo creo que no es importante los regalos, ¿no? Porque eh, hay mucha gente que le pone como, como principal a los regalos que le das o que no le das. Y yo, para mi opinión, es lo más bonito de estar con la familia, así compartiendo una lectura, un pedacito de sinceridad entre todos. Hay muchas veces que la sociedad mismo nos ha hecho aprender ciertos hábitos, ciertas costumbres y pensamos que eso es lo correcto. ¿A qué me refiero? Que la Navidad muchas veces lo interpretamos como que es regalos, como que es salir de farras y tanta cosa. ¿Sí? Yo creo que la Navidad es un momento de compartir con todos en sí. No solamente con la familia, sino con las personas que muchas veces lo necesitan. ¿Sí? Si han de haber visto de lugares donde ustedes residen, ¿sí? Si han de haber visto de pronto, hay personas que en verdad no tienen que comer, ¿sí? Pero también hay personas que se acostumbraron a pedir dinero para solventar sus gastos. Se han de haber se han de haber topado con esta clase de personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Unas personas que en verdad no tienen dinero ni siquiera para comer y otras personas que piden dinero es porque nosotros como personas nos sentimos frágiles y le damos el dinero. Pero teniendo la capacidad para trabajar, muchas veces no lo hacen, es porque se acostumbraron a recibir dinero fácil, pero no todas las personas. Hay personas que en verdad sí lo necesitan, ¿cierto? ¿Quién me puede decir de ustedes aquí? Si yo les digo, ustedes en Navidad han colaborado con una persona que no tiene para comer, que lo necesita en verdad, ¿qué me contestaría? No por quedar bien me van a decir, no, yo sí he colaborado, yo sí he ayudado, o sea, tienen que ser sinceros, ¿no? Vamos con Jimena primero, ¿ya? Bueno, de mi parte sí he colaborado porque la anterior Navidad yo pertenecía a una fundación que se llama Jóvenes por Guaranda. ¿Ya? O sea, todos nos organizábamos, íbamos a dar a los que más necesitaban, a unos niños que, o sea, no tenían que comer y eso es lo bonito, ¿no? De poder dar y hacer felices también a muchos corazoncitos.
Ahí estaba el payasito. ¿Cómo se llama el payasito? ¿O no? No sabía del payasito. Sí, creo que había un payasito, ¿no? Ya, No, Lisa. ya, a ver. ¿Cuál fue la experiencia que tú sacaste de ahí? ¿O cuál es el sentimiento que tú encontraste al haber ido a dejar caramelos o vituallas, no sé, qué nomás irían a dejar a las personas más pobres? ¿Cuál es la Pues, experiencia o el sentimiento que tú encontraste? o sea, mi sentimiento fue, o sea, tan honesto porque yo a veces, digamos, no valoro las cosas y ver Ya, así a personas así que no tienen, te hace valorar más las cosas. ya, Y eso. muy bien. Vamos con Jessica. ¿Qué me dices tú, Jessica? Igual dicen, o sea que sí, la verdad sí hemos colaborado. Yo igual pertenecía a un grupo que se llamaba Jóvenes Unidos por la Niñez y Adolescencia de Quito. Ya, Entonces, trabajamos con un grupo de jóvenes de aquí y recolectamos víveres para ir a dejar a donde, por decir así, les tenían más abandonados a los mayorcitos y eso. Y ver la felicidad, el agradecimiento con los que ellos nos recibían, nos decían Dios le pague, nadie se acuerda de nosotros y eso fue lo gratificante para nosotros que les pudimos dar algo que tal vez una entidad pública nunca llega a sus hogares a darles, siempre es en las calles o a donde llegan es a los centros de cada parroquia y a los demás se olvida. ya. Pregunto algo, Eso es. Jessica. ¿Qué sentimiento tú encontraste? ¿A qué me refiero? ¿Sentimiento de felicidad, de tristeza, nostalgia? O sea, en fin, ¿qué sentimiento tú encontraste el momento que pudiste colaborar de esa manera? Fueron todas en general, dicen, porque la felicidad de poder haber llegado hasta donde no llegaban, la tristeza de encontrar a las personas como las encontramos Ya, y la nostalgia y la alegría, o sea, de haber cómo vivían, porque hay personas que de verdad necesitan mucha ayuda. ya, perfecto. Y Vamos lo con digo David. igual ¿Perdón? Pensé que ya no, no, terminaste. no, no. Listo, gracias. Vamos con David y terminamos con Gema y Luis, ¿ya? ¿Qué me dices, David? Bueno, yo exactamente en Navidad casi no he compartido, pero para mí la Navidad ha sido todos los días, los 365 Días días del del año, año. ¿ya? Cuando Dios me ha bendecido, siempre he estado dispuesto a bendecir a las personas que más han necesitado. ¿Ya? O sea, Sí, tú no colaboras solo en Navidad, tú prácticamente colaboras todas las veces que puedes mostrar, ¿cierto? y las veces que cuando ya yo pueda. Claro. Ajá, ¿Ya? sí. Vamos con Luis. ¿Qué me dices, Luis? Bueno, profe, en esta semana que ya pasó, que fuimos a la actividad con los compañeros, yo me sentí muy alegre porque al momento ya de ir a la escuelita donde ya fuimos, los niños, cuando uno ya se entrega ya de corazón, ellos dicen gracias. Yo sentí algo, algo bonito porque ellos ya me dicen gracias, es mi primer funda ya de caramelo y ya me abrazaban porque estaba ya vestido ya de Papá Noel. Ah, tú eres el Papá Noel, Sí, ¿ya? y, y se me salían ya las lágrimas en ese rato, cuando ya nos fuimos, ya también, gracias Papá Noel, y ya me abrazaban ya los niños, vi algunos niños que dice, tiene un pancito más para que me regale. Y yo le dije a una compañera, regálenos esos pancitos que ya sobraron. Ese es lo que nos llenó, lo que me llenó a mí. A veces uno, eh, lo poquito que ya tiene, ya lo comparte y yo creo que Dios ve eso. Sí, bueno, Eso. más que todo, quería llegar a un punto algo muy similar a lo que dice Luis. O sea, por eso yo preguntaba qué sentimientos ustedes encontraron, ¿sí? Por ejemplo, en la situación de Luis, él encontró el sentimiento de alegría porque él estaba colaborando, pero a la vez también de nostalgia y dijo claramente, o sea, me daba ganas de llorar, o sea,
Y es normal, ¿sí? Porque muchas veces el ser humano se ve vulnerable ante sentimientos que afectan directamente nuestro sistema, ¿sí? Y qué mejor cosa de que ustedes hayan podido evidenciar, ¿sí? La situación de muchas personas que nos rodean y nosotros ni siquiera sabemos. A veces nosotros nos quejamos de pronto. Tenemos zapatos y nos quejamos porque no tenemos dinero para comprar otros zapatos, pero no analizamos que otras personas desearían tener nuestros zapatos y no tienen los medios para tener los zapatos, ¿sí o no? O las chicas, ¿qué hacen las chicas? Dicen, no, necesito cortarme el cabello, quiero pintarme y no tengo plata, ¿sí? Entonces, imagínense en tantas cosas que pasan. Entonces, sí sería bueno aprender a valorar las cosas, ¿no? Miren, de un tema diferente nos centramos en otro tema, ¿sí? Y eso es parte de la educación, chicos, ¿sí? Es parte de la educación. Tener experiencias, convivir, reflexionar acerca de las experiencias que cada uno de ustedes va teniendo a lo largo de la formación de ustedes, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, ahí sí, adentrémonos de nuevo al tema, chicos, ¿ya? Vamos con la siguiente presentación, ¿ya? Ya hicimos acerca de la reflexión acerca de lo que nos decía Maya, ¿sí? Ahora, yo necesito, yo necesito que mediante un Padlet me recuerden qué es lo que vieron la clase anterior, ¿sí? Por eso la reflexión o la pregunta es, ¿qué recuerdo de la clase anterior? Para ello, ustedes van a necesitar o van a utilizar el Padlet. ¿Sí saben qué es un Padlet? No. No, No, no saben no, qué es un listo. Padlet. Listo, ya les indico qué es un Padlet. Un Padlet es un muro digital. ¿Qué es un muro? ¿Qué es un muro? O un mural. ¿Saben qué es un muro o un mural? ¿Dónde se puede publicar ciertos comentarios? Correcto, ciertos comentarios, opiniones, recuerdos, etcétera, etcétera. Acabo de enviar la dirección del Padlet a su chat del Zoom. Por favor, ingresen y vamos a ver, ¿sí? ¿Qué nos escriben ustedes acerca del Padlet? ¿Ya? Entonces, déjenme ingresar. Perfecto, chicos. Tenemos un par de minutitos para que ustedes puedan escribir qué recuerdan de la clase anterior. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto del Padlet? Como ustedes se fijan en pantalla, ustedes le dan en el más, les va a salir este cuadro y aquí ustedes van a escribir su nombre, ¿sí? Su nombre, su apellido y acá abajo donde dice escribe algo increíble, ustedes van a escribir lo que recuerdan de la clase anterior de la educación a distancia. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Tenemos un par de minutitos, chicos, para que ustedes puedan ir plasmando sus ideas. ¿Ya? Estamos hablando de que tenemos 33 participantes y tiene que haber 33 muros o opiniones en el muro. ¿Ya? Si alguien no puede de pronto ingresar o tiene dificultades, me avisa por favor para darle cualquier indicación que sea necesaria. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, por favor, vayan ingresando, chicos. ¿Sí? No tengo todavía ninguna opinión en el mural. Nos vamos a tomar unos minutitos, por favor.
y quedo al pendiente. ¿Ya? Lo que voy viendo es de que hay personas que se están conectando. Hay 6 personas ya en lo que es el Padlet de los 33. Por favor, vayan ingresando y vayan colocando lo que es sus opiniones del mural. ¿Ya? De la clase anterior. Le dicen, eso hay que instalar. ¿Por qué a mí me sale que debo instalar eso? No, no tienes nada que instalar. Solo tienes que ejecutar nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que les repita? A ver, chicos. Repita, por favor, dice. Ya. Si ven en la parte de abajo, hay un más. Sí. ¿Ya? Doy un clic y aquí escribo. Donde dice asunto, escribo Diego Ortiz. Y voy a decir, chicos, estoy a la espera de sus conocimientos en este padre. En este padre. ¿Sí? Quedo al pendiente. ¿Ya? Y le pongo publicar. Miren, ¿se ve? Miren, ya voy teniendo. ¿Sí? Jocelyn Tobanda dice, hablamos sobre cómo era la educación de antes, que la educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no necesitan asistir a los colegios, universidades, etc. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Tengo un anónimo, no sé quién es. Les decía que deben poner el nombre, porfa. Sobre las bases conceptuales de la educación a distancia, sobre la evolución de la educación a distancia en una línea de tiempo, las diferencias de la educación a distancia, semipresencial y educación virtual. ¿Ya? Perfecto, chicos. Por favor. Mientras sus compañeros van generando, listo, gracias, Marcos. Mientras sus compañeros van generando el contenido en este mural, lo que necesito es que ustedes vayan leyendo lo que nos van compartiendo, ¿sí? Porque ya vamos a hacer otra parte del trabajo. Dice, la clase anterior vimos sobre la educación a distancia desde el momento el cual empezó hace varios años atrás y ha ido evolucionando cada vez más y mejorando en el sistema académico, sobre todo, a ver, de la educación académica, de la educación a distancia y sobre todo ayuda mucho a las personas que quieren tomar esta educación y de esta manera poder avanzando en conocimientos gracias a la educación a distancia. Gracias. Gonzalo Quispe, hablamos sobre la historia de la educación a distancia, cómo comenzó en el año 1890, si no mal recuerdo, con la educación a través de la correspondencia. Así fue avanzando la educación hasta la actualidad. Aquí en Ecuador comenzó la UTPL con educación a distancia. Correcto. ¿Ya? Listo, chicos. Comiencen, por favor. Estamos hablando de que son 33 participantes y estamos solo con 3, 4 participantes. Listo. ¿Ya? Mientras van generando el contenido, chicos, por favor, leerán. ¿Sí? Ya vamos a conversar de esto. ¿Alguien ha tenido alguna duda para entrar, por favor? ¿No? Ya, perfecto. Ya vamos teniendo más contenido. Estamos con 7 participantes, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9 participantes de los 33 chicos.
Por favor, chicos, vayan generando el contenido, por favor. Estamos con 3, 5, 7 y 3, 10, 13. Nos faltan 20, chicos. Por favor, estamos al pendiente. A ver, vayan ingresando, chicos. Ya, ya vamos ingresando más. Listo. Entonces, voy preguntando, chicos. Voy preguntando. Vamos con Nancy Cando. Nancy, ¿estás ahí? ¿Ya? Ahí. Nancy, ¿qué me puedes decir acerca de lo que tus compañeros acaban de publicar en el muro? Ya, de mis compañeros, que la educación a distancia, o sea, nos está sirviendo bastante. Por ejemplo, ahorita que a veces por el trabajo, por lo Ya, que las clases son virtuales, tenemos como ser el tiempo para estudiar, digamos. ya, perfecto. Vamos con Marisol Arévalo. Marisol Arévalo, ¿qué me puedes decir Sí, tengo. acerca del contenido que tus compañeros acaban de publicar? Eh, ¿Cómo lo podría decir? De que la educación a distancia es que... Ahí se me fue. Se te fue. Cógelo antes de que se vaya a ver. Mientras lo agarra Marisol, vamos con Alejandra. Alejandra Tenelema, tal vez. Tenemasa, perdón. Alejandra Tenemasa. Coméntanos. Alejandra. Listen, yo justo me salí de la clase por accidente y ya no pude hacer porque se me borró el link. Ya, O entonces, le digo ¿qué? por aquí lo que yo entiendo. También dime, a ver. Perfecto. Ya, lo que yo entiendo de la educación a distancia es que también es conocida como online y, y o sea que se trata de una innovadora forma de aprender y enseñar. Ya. Ya eso dice. Ya, vamos con Tatiana Rocha. Lo que yo entiendo de mis compañeros es que ellos dicen que la educación es un beneficio, mm, ya que muchas personas no tienen las posibilidades para asistir a universidades y así. Y entonces, en la educación a distancia nos ayuda bastante porque, porque a veces hay personas que trabajamos y no podemos asistir a las instituciones y, y, y eso. Y eso Ya, entiendo que están diciendo mis compañeros, que son por medios electrónicos del internet. ya, perfecto. Entonces, continuemos con nuestra presentación. Sí, continuemos con nuestra presentación. Vamos con las bases conceptuales de la educación a distancia. Nosotros nos encontramos en una era, en una sociedad, ¿sí? Totalmente digital.
tecnológica. ¿Sí? Al hablar de educación a distancia, tiene que haber una planificación para los estudiantes. ¿Y cómo se va a dar esta planificación de los estudiantes? Se tiene que cumplir tres parámetros fundamentales. Primero, tiene que ver las bases, las mediaciones y las miras hacia el futuro. ¿Sí? Al hablar de bases como tal, quiere decir que nosotros vamos a tener un concepto básico, vamos de pronto a conocer una historia, vamos a tener de pronto un modelo a seguir y vamos a tener una eficacia, ¿sí?, de la educación como tal. Nosotros, por lo general, estamos acostumbrados a que el docente sea la persona encargada de direccionarnos, de indicarnos, ¿sí?, de hacer ejemplos y todo lo demás. Pero con la era tecnológica sí hay ciertos cambios que te inculcan a que tú lo investigues. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo. Ahora, como les decía, para los estudiantes también tiene que ver las mediaciones, este parámetro de las mediaciones, que es la interacción del docente mediante recursos y métodos. ¿Para quién? Para los estudiantes. También va a existir las miras en el futuro. En las miras en el futuro, nosotros vamos a tener medios tecnológicos, vamos a tener tendencias y retos, es decir, a dónde yo quiero llegar o qué quiero cumplir o qué debo cumplir. ¿Correcto? Seguimos. Las bases conceptuales de la educación a distancia tenemos la retroalimentación adecuada, la relación motivadora, mediadora con el estudiante, la autorregulación y la autoinstrucción. El proceso planificado cuidadosamente, la relación similar a una amistad, el diálogo para obtener aprendizaje significativo y las herramientas tecnológicas para la comunicación permanente. Esto nos dice Olfenberg en 1985. ¿Sí? Prácticamente estas son ciertas bases que yo debería tomarlas muy en cuenta. ¿Sí? Ahora, al seguir hablando de las bases conceptuales de la educación a distancia, las interacciones o el involucrado directo aquí, ¿quién va a ser? ¿Quién creen que va a ser el involucrado? La persona que está estudiando. Ya, en este caso, ¿qué ¿El viene a ser? estudiante? Correcto, viene a ser el estudiante. El estudiante va a mantener unas interacciones. ¿Qué quiere decir interacciones? Comunicaciones, ¿no? ¿Sí? Estas comunicaciones el estudiante lo va a hacer con la institución, lo va a hacer con el docente, lo va a hacer con los contenidos y lo va a hacer con los mismos estudiantes. Y va a tener una interfaz comunicativa. ¿Por qué va a tener una interacción con la institución? Porque primero el estudiante tiene que matricularse. ¿En qué universidad? Hagamos el ejemplo de la universidad de aquí. La Universidad Estatal de Bolívar tiene que relacionarse con la institución, tiene que presentar documentos para pertenecer a la universidad. Tiene que generar documentos para pertenecer a una determinada carrera, a una determinada facultad, a un determinado ciclo, ¿cierto? ¿Por qué va a mantener interacciones con los docentes? La interacción que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿sí? Nos permite comunicarnos, nos permite dialogar, nos permite describir, nos permite entendernos, ¿sí? Eso es la interacción con el docente. Ahora, acerca de los contenidos. Ustedes tienen los contenidos ya habilitados en su EBEA, ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Ustedes van a tener una interacción con ese contenido. Ustedes van a visualizar todo el material de estudio, ¿sí? La interacción con los estudiantes, ¿cómo es? ¿Cómo es la interacción con los estudiantes? ¿Será necesario la interacción con los estudiantes? Sí. ¿Por qué será importante? ¿Qué me dicen? ¿Por qué será importante? Para podernos ayudar a hacer o a comprender mejor los temas. Ya, perfecto. Por ejemplo, Marcos y yo somos estudiantes, ¿no? Somos compañeros y todo lo demás. Y yo le digo, oye, Marcos, ¿tú entendiste lo que dijo tal profesor? Y me va a decir, sí, la verdad sí. Y yo le pregunté, ¿cómo vas a hacer la tarea? ¿Sabes qué? Según lo que dijo, es que tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo asado, tienes que hacerlo por acá, por allá, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Lo mismo me va a pasar a mí.
Marcos me va a preguntar y me va a decir, ¿sabes qué? De pronto, ¿qué tarea mandó tal profesor? Yo le digo, ¿sabes qué? La tarea dijo que ya está subida en la plataforma. Mejor revisa. ¿Sí? Es una manera de comunicarnos entre estudiantes. Ahora, la interfaz comunicativa será la interfaz donde ustedes puedan bajar el contenido, puedan subir material, ¿sí? Puedan visualizar material. ¿Y dónde será esta parte de la interfaz comunicativa? ¿Cuál será un ejemplo clave de esto? Le vea. LBA, muy bien, ¿cierto? ¿Ya? ¿Comprendido hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Listo. Aquí tenemos un gráfico muy interesante acerca de la educación a distancia. ¿Sí? ¿Cuál será el eje central? El eje central será ¿quién? Nosotros Los estudiantes. los estudiantes. Como ustedes pueden evidenciar las flechitas, ¿no es cierto? Hay una interacción directa con las políticas y estrategias, ¿sí? Van a tener un vínculo también directo con los docentes o los tutores, ¿sí? Van a tener un vínculo directo con los recursos tecnológicos, van a tener un vínculo directo con el liderazgo y la gestión, van a tener un vínculo directo con los materiales y con la comunicación como tal, ¿sí? Ahora, ¿será necesario esta vinculación directa, esta comunicación, esta interacción con materiales, la comunicación, lo que son los recursos tecnológicos, lo que son los docentes? ¿Será necesario esto en educación a distancia o no? ¿O no será necesario esto? Yo pienso que sí es necesario. Sí, sí es necesario y fundamental. ¿Cómo era antes la educación? ¿Recuerdan? Era Medios de radio y la televisión. Correspondencia. por televisión. correspondencia. Sí, por correspondencia, por correo, sí. Después, por lo que es radio, televisión, se fue ya vinculando poco a poco, ¿no? Sí, pero antes fue por lo que es correspondencia o correos, ¿sí? Imagínense que la educación totalmente ha cambiado a diferencia de lo que es el día de hoy, ¿sí? Antes, eh, si tú querías estudiar a distancia, ¿qué te daban? Te daban los folletos, ¿sí? Y tú andabas a cargar los folletos. Lo mismo también era la educación de las unidades educativas secundarias, ¿sí? Hoy en día sé que hay varias instituciones a distancia también, ¿sí? Donde el docente está al frente de la clase, perdón, donde te da una guía para que tú puedas seguir, ¿sí? Y fueron a limpiar con agua y me pusieron a mí limpiar. Y mire, ¿Ya? Listo. Vamos con esta parte de las teorías de la educación a distancia. ¿Ya? Tenemos una síntesis de las teorías clásicas que nos dice Hilary Perraton. ¿Sí? ¿Qué nos dice Hilary Perraton? Considera que la educación a distancia es un procedimiento educacional en el cual una parte significativa de la enseñanza es guiada por alguien, separado en espacio o tiempo de la persona que está aprendiendo. Repito, Hilary Perraton considera que la educación a distancia es un procedimiento educacional en el cual una parte significativa de la enseñanza es guiada por alguien, separado en espacio y tiempo de la persona que está aprendiendo. ¿Ya? ¿Cuál será esa persona? ¿Sí? Esa persona que está guiando a la persona que está aprendiendo. El docente, el profesor, el El maestro. docente, el profesor, el tutor, ¿sí? El promotor, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Eso es lo que nos dice según Hilary Perraton. ¿Ya? Ahora, ciertas teorías de la educación a distancia nos indica que hay mucha diversidad. Y entre la diversidad nosotros tenemos la concepción filosófica y teoría de la educación, apoyos políticos y sociales, necesidades educativas de la población, tipo de grupo destinatario, recursos tecnológicos disponibles y modelo institucional que se pretenda.
¿Ya? Al hablar de un concepto filosófico y teoría de la educación, debemos tener claro de que la gran mayoría de instituciones, la gran mayoría de personas tiene una filosofía, ¿sí? Educacional, ¿cierto? Tiene una manera de pensar totalmente diferente al resto. Ahora, esta parte de los apoyos políticos y sociales deben tomar en cuenta de que la universidad, ¿sí? La universidad forma personas jóvenes, ¿sí? Con mentalidades diversas, ¿sí? Que se habrá enfocado a la parte política y a la parte social. Las necesidades educativas de la población, ¿sí? ¿Cómo se da esta parte de las sociedades, las necesidades educativas de la población? Dice muy bien, yo me voy a un sector de Ambato, a una parroquia y digo, miren la necesidad que hay aquí. En esta parroquia no ha habido escuelas, no ha habido centro de salud, hablemos de otros puntos también, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se trata de gestionar, ¿sí? Se trata de obtener, se trata de regularizar para que la necesidad educativa que hay en un determinado sector se fomente, se cristalice, se determine en otro sector que es necesidad primaria, ¿no? ¿Sí? Ahora, tipo de grupo destinatario. Tenemos que tener muy en cuenta que el tipo de grupo destinatario es o somos todos, ¿sí? Todos vamos a tener necesidades educativas, ¿sí? A veces, por situaciones personales, situaciones económicas, tenemos que optar por estudiar en ciertos lugares donde nos quede un poquito más cerca, ¿sí? Comparados a otros lugares donde nos hubiera gustado estudiar. Los recursos tecnológicos disponibles. Nosotros hoy en día tenemos una infinidad de recursos tecnológicos disponibles. Computadoras, smartphones, tablets, ¿sí? El modelo institucional que se pretenda. Quiere decir que todas las universidades como tal tienen un modelo institucional propiamente diseñado estratégicamente con el fin de ser cumplido, que enmarca ciertos estándares que nosotros debemos cumplir. Debemos tomar muy en cuenta de que cada uno de nosotros como estudiante tiene derechos y tiene ¿qué más? Deberes, Ya, obligaciones. derechos, deberes, obligaciones, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Ahora, al hablar de las bases epistemológicas de las teorías de la educación a distancia, hay tres aspectos muy importantes, que es la nociología, que me indica que es la comprensión de la realidad de la educación a distancia y de su práctica pedagógica en cuanto a una actividad como tal. La tecnológica es saber hacer que permita transformar lo mejor de lo mejor, es decir, que nos permita transformar la educación, ¿sí? Por medio de la tecnología, controlando ciertas secuencias, ciertas intervenciones, ¿sí? Por medio de la tecnología como tal. La axiológica debe ser desde una dimensión de valores o metas de formación. ¿Correcto? Como les decía, chicos, esta parte es más teórica, ¿sí? Es más teórica esta parte, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Yo pregunto entonces. Según lo que nos dice, a ver, Joseph, ¿tienes algo que tú decirnos? No, era para preguntarle qué significaba la palabra anterior ¿Cuál? de retroceder. ¿Ya? Es que era la palabra que está después de bases. De bases epistemológicas. Epistemológicas es una palabra que ¿cómo te digo? Te indica, ¿sí? Que tú debes cumplir de acuerdo a estándares que había anteriormente. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados ¿a qué? A la educación como era antes. ¿Cómo era antes la educación? Venía el profesor, dibujaba o explicaba la clase en base a dibujos, en base a los libros que antes era, ¿sí? Hoy en día nosotros simplemente tomamos eso como una guía,
para mejorar prácticamente la educación actual, utilizando diferentes recursos tales como la tecnología, que es el medio más viable para poder llegar a los alumnos. ¿Sí? Así que, preguntas, chicos. ¿Preguntas? También A ver, ¿alguien más? Es decir, por ejemplo, yo estoy trabajando, ¿sí? Como la gran mayoría de ustedes. Javier o Eduardo, ¿quieren acotar algo? Sí. Cuando dice nuestro ritmo, por ejemplo, todos nosotros conocemos nuestra capacidad y todo por el estilo para estudiar. Entonces, por ejemplo, digamos así, digamos, los niños tienen su ritmo de aprender los números y todo. Entonces, eh, nosotros tenemos nuestro ritmo para leer, por ejemplo, un libro o para poder hacer un trabajo, cosas así. Entonces, eso. Muy bien. Ahora, entonces, cabe indicar que en esta parte de la teoría de la independencia y la autonomía, ¿sí? La educación a distancia es un estilo de aprendizaje, es decir, como yo les dije, es de estudiar a nuestro ritmo, ¿sí? Cada uno de nosotros somos conscientes de nuestras capacidades, cada uno de nosotros somos los dueños de nuestro tiempo, ¿sí? Lo único que nosotros necesitaríamos aquí, ¿qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué necesitaríamos tener si nosotros estamos estudiando a distancia y nosotros trabajamos? ¿Qué deberíamos, Predisposición. ya aparte de la predisposición, qué sería? Las ganas ya de trabajar, Repíteme de nuevo, Luis. la, las ganas ya de aprender. Ya, pero hay algo muy importante que ustedes tienen que ser La conscientes. Sí, voluntad. trabajamos. El Eh, tiempo. Muy bien, el Dedicación. tiempo, el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo, chicos. Nosotros de una u otra manera tenemos que tratar de adaptarnos o hacer adaptable nuestro tiempo, ¿sí? Para deberes, para aprendizajes y todo lo demás. Cabe indicar que en la semana 8, ¿sí? Va a ser un poquito, se podría decir un poquito complejo porque ustedes van a tener que estudiar, van a tener que volver a recordar lo que ya vimos en semanas pasadas. ¿Por qué? Porque va a ser la evaluación del primer parcial. Entonces sí va a ser un poquito fuerte la situación, ¿sí? Ahora, unas materias serán más complejas que otras, ¿sí? Unas materias serán más complejas que otras. Normalmente, ¿cómo van a ser las evaluaciones? Poniendo un pequeño paréntesis nosotros aquí. ¿Cómo van a ser las preguntas? Como tal, pueden ser 10 preguntas. Puede haber 3 tipos de cuestionarios para cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser? Por ejemplo, yo digo, la teoría de la independencia y la autonomía. ¿Ya? Yo puedo decir claramente, la teoría de la independencia y la autonomía en el estudio no considera o no es considerado que la educación a distancia es un estilo de aprendizaje independiente. ¿Qué me dirán ustedes? ¿Es verdadero o falso? Es falso. El simple hecho que yo tenga un no, estoy negando rotundamente una oración, un evento o una situación. En este caso, estaría negando la teoría planteada por Charles y por lo que es Michael Moore. ¿Sí? La gran mayoría de preguntas van a ser de verdadero y falso. ¿Sí? La gran mayoría. Serán muy pocas las preguntas en las que ustedes tengan que completar. Y si tuvieran que completar algo, simplemente va a ser de una o dos palabras, nada más. ¿Correcto? Sí. Así que terminaríamos ahí y les tomaría lista, chicos, por favor.
y avanzaríamos la próxima clase, que es el día miércoles, me parece, con ustedes, ¿no es cierto?